Insurgentes. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión, qué tozudez la suya, exilándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas, pero ya todo estaba arreglado. Todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano. El hombre que escribe estas palabras está enfermo, aislado y agotado. Pero mucho antes de escribir sobre un mundo donde la verdad muta al servicio del poder, este hombre formó parte de ese poder con otro nombre, en otra vida. Hoy se llama George Orwell, es un insurgente y esta es su historia. Capítulo 1. Imperio. En los años 20 del siglo pasado, en el Imperio Británico nunca se pone el sol. 1/4 parte del planeta es suya, y los millones de personas que lo habitan también. Birmania no es solo un país, es una pieza más en el complejo engranaje del Imperio Británico. Allí, como en las demás colonias, el dominio se sostiene sobre un racismo normalizado, integrado en el sistema. Están los que ordenan, hombres blancos, y los que acatan, los birmanos. La violencia es constante, pero rara vez explícita. Es una violencia civilizada. Castigos, detenciones arbitrarias, represión de revueltas y humillaciones cotidianas forman parte del paisaje, pero se justifica bajo una pretendida superioridad moral. Ellos son los que llevan la civilización y el progreso a estas pobres gentes salvajes, o eso quieren creer. El imperio no es un saqueador. Es un civilizador. Y en el corazón de ese engranaje trabaja un joven llamado Eric Arthur Blair. Ronda los 20 años y es oficial de la Policía Imperial Británica. No ha llegado a vestir ese uniforme por obligación. Ha sido una elección libre y meditada, pero la verdad es que ese uniforme le queda grande en muchos sentidos. Cuando lo lleva puesto, su cuerpo deja de pertenecerle, se convierte en un símbolo ambulante. Él es el imperio, la autoridad, juez y verdugo. Un día, esa autoridad le pone a prueba de la forma más absurda posible. Un elefante fuera de control se escapa, destroza un bazar y mata a un hombre. Blair corre hacia el lugar del altercado con su fusil Winchester 44 cargado. Pero cuando llega, todo se ha calmado. El elefante pasta hierba plácidamente en un prado. Es totalmente inofensivo. Lo normal sería volver por donde ha venido y dejar tranquilo al animal, dejarlo vivir, puesto que ya no supone una amenaza para nadie.
Pero Blair siente algo que se le clava en la nuca. La mirada de 2000 personas esperando un espectáculo, una muerte, una decisión. Y es ahí, bajo ese sol aplastante con el sudor empapando su frente, donde Blair entiende la trampa del poder. Para mantener la máscara de la autoridad, tiene que hacer algo que sabe que está mal y que además no quiere hacer. Si no dispara, se reirán de él, y él es el imperio, y el imperio no tolera la burla. El elefante no muere al instante. La agonía es larga y dolorosa. Blair se queda frente a él hasta que todo termina. Tardará años en perdonarse, pero se lleva una lección grabada a fuego. En aquel momento comprendí la verdadera naturaleza del imperialismo. El hombre blanco, al convertirse en tirano, destruye su propia libertad. Capítulo 2. Muerte. El final de una vida no siempre llega con la muerte. A veces nos alcanza mucho antes, sin que nos demos cuenta. A veces llega cuando el lugar que ocupas en el mundo deja de serte útil. Precisamente eso es lo que le ocurre a Blair. Se quita el uniforme y también la careta del imperio, abandona Birmania y viaja a Europa, donde busca justo lo contrario de lo que deja atrás. Quiere saber qué se siente al estar abajo, al ser un hombre, sin futuro y sin relato. Trabaja en cocinas llenas de grasa, descansa en albergues donde pueden robarte lo poco que tienes si te confías demasiado. No es turismo de pobreza con las espaldas cubiertas por el dinero de papá. Pasa hambre real, de la que estruja el estómago. Frío auténtico, del que te entumece los huesos y poco a poco se va volviendo borroso hasta desaparecer por completo para los habitantes de la ciudad. Estar sin Blanca en París y Londres acaba con las fuerzas de Eric Blair, que muere entre la mugre y el desprecio. Este es el triste final de aquel joven alto y desgarbado con aspiraciones literarias. No es el final de su vida, pero sí de lo que había sido hasta entonces. Eric ya no puede escribir más. Solo puede hacerlo alguien que ha mirado el mundo desde lo más bajo, y de las cenizas de Eric Blair surge George Orwell, y tiene mucho que contar. Elegí el nombre George Orwell porque me parecía un nombre sencillo, inequívocamente inglés. George es un nombre común, y Orwell es el nombre de un río inglés que me gusta. No es este un seudónimo caprichoso ni un homenaje a un hombre grande, es simplemente un nombre nuevo y limpio. Capítulo 3. Decepción. En 1936, Orwell llega a España con una idea clara. Hay que acabar con los fascistas. Para eso se alista como combatiente en las milicias del POUM, en Barcelona, convencido de estar en el lado correcto de la historia. En España se libra una batalla decisiva entre el bien y el mal. No puedo quedarme al margen.
Orwell combate en el frente de Aragón, frente a Huesca, en una guerra sin épica, hecha de trincheras mal cavadas y largas horas de espera, con frío, ratas y muchísima desorganización. Y eso Orwell lo asume. Pero en esta guerra se da cuenta de que el enemigo no es solo el fascista que se esconde en las trincheras, el que con una bala casi lo mata atravesando su cuello. Hay otro enemigo, y está muy cerca. Es en Cataluña donde ve cómo la maquinaria de propaganda comunista-estalinista, con quienes comparte trinchera contra el fascismo, convierte a sus compañeros en traidores de un día para otro. Lee periódicos que hablan de batallas que nunca han sucedido y ocultan derrotas reales que el propio Orwell ha visto con sus propios ojos. No es que el enemigo mienta, es que su propio bando también miente y lo hace contra los suyos, contra sus propios compañeros de lucha. La historia no la escriben los testigos, ni siquiera los que conocen la verdad de primera mano. La escribe quien tiene la posibilidad de hacer llegar una verdad al mayor número de personas posible, aunque esa verdad no sea la verdad. Quien controla la imprenta, controla la historia. Basta con omitir, seleccionar y repetir una falsedad hasta ahogar la realidad para que la versión oficial se imponga. A veces, ni siquiera importa que la mentira sea muy burda, porque igualmente van con ello. Las mentiras más evidentes pueden convertirse en verdad si se repiten con la suficiente frecuencia. Su decepción no es ideológica, es moral. Abandona España herido de bala, pero sobre todo, intoxicado de decepción. Y es que la guerra enseña a Orwell que la revolución no siempre busca justicia y que los que hablan en su nombre pueden terminar pareciéndose demasiado a eso contra lo que combaten. Orwell se vuelve desconfiado. Desconfiado del fascismo, por supuesto, pero también de cualquier ideología que exija obediencia absoluta y ciega. Porque ha visto cómo el poder corrompe. Corrompe para protegerse, para perpetuarse. El problema no es solo quién manda, sino qué ocurre cuando nadie quiere cuestionar lo que manda. A partir de ese momento, algo se rompe para siempre. Ya no basta con elegir un bando. Ya no basta con repetir consignas, porque ha visto cómo se fabrican verdades a medida. Cómo se reescribe el presente mientras todavía está ocurriendo. Y entiende que el peligro no empieza cuando alguien te prohíbe hablar, sino cuando te dicen qué pensar antes incluso de que tengas tiempo de hacerlo. Capítulo 4. Verdad. Después de todo lo vivido, de todas estas experiencias, George Orwell se pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Cómo diferenciar lo que es cierto de lo que no? El poder ha pervertido el lenguaje hasta vaciarlo de significado. ¿La guerra es la paz? ¿La libertad es la esclavitud? ¿La ignorancia es la fuerza? Y no lo ha hecho un poder concreto. Ha sido el poder, con mayúscula. Un poder que solo aspira a perpetuarse en el tiempo, cueste lo que cueste, bajo cualquier ideología, a costa incluso de la verdad. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma.
La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. Enfermo de tuberculosis, muy debilitado y sabiendo que le queda poco tiempo, se aísla en una granja perdida en la isla de Jura, en Escocia. Y allí se sienta a escribir. Esta vez no quiere contarnos una experiencia, una vivencia. Escribe para reunir lo que ha aprendido en una advertencia final. En esa isla escocesa remota, sin agua corriente ni luz, nace 1984. No creo que el tipo de sociedad que describo en 1984 vaya a existir necesariamente. Pero creo que algo parecido podría llegar a existir si no se combate a tiempo. George Orwell no lucha contra un gobierno o una ideología. George Orwell lucha contra la mentira, venga de donde venga. Lo verdaderamente aterrador no es que la gente crea las mentiras, sino que olvide que alguna vez ha existido la verdad. Y es que cuando una sociedad renuncia a la verdad, cuando acepta que 2 y 2 son 5 porque alguien con poder lo dice, acepta algo más grave, que la verdad no depende de lo que ves, sino de quién manda. Y a partir de ahí todo es posible, porque entonces la gente se vuelve dócil, aprende a no confiar en sus propios ojos, desconfía de su propia memoria, delega los recuerdos en el poder. Y es entonces cuando ya no hace falta censura, porque la mentira se ha impuesto a la verdad. Y lo peor no es que te obliguen a decir que 2 y 2 son 5. Lo peor es el día en que no lo cuestionas porque sabes que siempre han sido 5. George Orwell fue un insurgente y esta ha sido su historia. Las historias de quienes miraron de frente merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta. Y mientras llega el próximo insurgente, te dejo una pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando un crimen grabado desde todos los ángulos es negado oficialmente por el poder? Puedes encontrarme en redes como @insurgentes_podcast. Hasta la próxima. Insurgentes es una producción en voz